lleva a algunos asesinos a actuar de manera especialmente perversa. Se trata de los asesinos sádicos, los que practican sobre su objetivo un elevado nivel de sufrimiento, con el único fin de obtener satisfacción. Sin embargo, hay otros, los no sádicos, que tienen otro tipo de motivaciones. No voy a contestar más. No buscan disfrutar del dolor ajeno, simplemente de la sensación de omnipotencia. Nosotros vivimos con un dolor tremendo, porque eso de que tu hermana aparezca un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, luego aparecen cadáveres de chicas, pues digo, pues le ha pasado algo. Bienvenidos a Expertos del Crimen. Soy David Alemán y hoy diseccionamos a uno de los asesinos en serie más relevantes de la historia de la criminología en España, Joaquín Ferrandiz. Esta persona puede hacer ahora lo mismo que hizo hace 25 o 28 años. Para mí es un psicópata. Joaquín Ferrandiz Ventura nace en un pueblo de Valencia en 1963 en el seno de una familia humilde, con un padre que tiene problemas con el alcohol. Tras el fallecimiento de este, se ve obligado a sustentar económicamente a la familia. Aparentemente tiene una vida normal, va encadenando varios trabajos, tiene una novia, tiene un grupo de amigos. Sin embargo, con tan solo 25 años, hace algo que provoca que su verdadera personalidad quede al descubierto. Fíjense, Joaquín va con su coche por un camino que hay entre Benicàssim y Castellón. Es un trayecto que utiliza la gente joven para volver a casa después de irse de fiesta, ya que no suele haber controles de alcoholemia. Y Ferrandiz se cruza con María José. Es una chica de 18 años que va en moto. Y él lo que hace es que la ve y la atropella adrede. Para su vehículo y como si fuera un buen samaritano, se baja del vehículo para atenderla, para socorrerla. Ella está herida, evidentemente, se ha roto algunos huesos de la pierna, así que Joaquín se ofrece a llevarla al hospital. Pero en vez de eso, realmente lo que hace es que a mitad de camino la viola, para después dejarla abandonada cerca del hospital. Ella evidentemente lo denuncia y cuenta además con la ayuda de un testigo, que es un agricultor que ha visto el atropello y que además ha anotado la matrícula del coche de Ferrandiz. Así que le pillan inmediatamente. Y en 1990, Joaquín Ferrandiz es condenado por un delito de violación a 14 años de cárcel. Sin embargo, nadie del entorno de Ferrandiz puede dar crédito. Nadie cree que haya podido cometer un delito tan grave. Y tanto su familia como la gente de su pueblo, desde donde se monta incluso, fíjense, una plataforma y hay manifestaciones y exigen su libertad. Durante el cumplimiento de su pena, Joaquín Ferrandiz trabaja en distintos módulos de la prisión y tiene un comportamiento ejemplar, así que consigue rebajar su pena y el 4 de abril de 1995, solo ha cumplido 6 años de condena, ya está en libertad condicional. Salió de la cárcel en libertad condicional el 4 de abril de 1995. Evidentemente engañó al equipo de tratamiento penitenciario, puesto que pensaron que no iba a delinquir. Él tenía una capacidad extraordinaria de simulación. Fue objeto de varias redenciones de pena extraordinarias, llegó a entrevistar por escrito al presidente de la Audiencia de Castellón, colaboró en concursos de postales navideñas, estudió, realizó estudios. Carmen Corachini es analista criminal y presentadora de esta casa. Gracias por venir a Expertos del Crimen. Bienvenida. Un placer estar aquí contigo. Veíamos que en esa época entonces había una especie de redenciones de pena. Eso ya no existe ahora. No. ¿Pero en qué consistían exactamente? Mira, me parece además un cambio paradigmático de la mentalidad en España. Tenemos las redenciones de pena entre 1934 y 1995 cuando se hace una revocación del Código Penal. Durante esa franja de tiempo, básicamente los presos podían acceder a unos beneficios como, por ejemplo, días de libertad por trabajo. Por ejemplo, por 3 días de trabajo teníamos un día de libertad.
claro, eso va en contra del sistema de reinserción o de rehabilitación, es más bien una estrategia, ¿no? Un canjeo, además bastante poco igualitario, porque no toda la población carcelaria puede trabajar de la misma manera, ¿no? Y además estamos también supeditados un poco a cuántas vacantes de trabajo hay, así que por lo menos cuando cambiaron ya los preceptos de derecho penitenciario tuvimos pues unas garantías por lo menos de reinserción más real. Desde la cárcel, Joaquín Fernández escribe varias cartas. Voy a leerles una de ellas que me ha llamado la atención. Dice lo siguiente: hemos creado un culto a la estética, llegando incluso al narcisismo. Yo no estoy exento de ese mal. Contra gustos no hay nada escrito. Yo puedo odiar a alguien y reconocer que es bello. Tras la muerte, con un poco de suerte, todavía nos recordarán generaciones posteriores por nuestras obras e ideas. ¿Qué te dice esta carta? Es un auténtico narcisista, está claro. Como la mayoría de los psicópatas, ¿no? Exacto, exacto. De hecho, cuando habla de después de la muerte, con suerte seremos recordados, es una necesidad de notoriedad, que es un poco lo que le sucede a todos los asesinos en serie, que quieren adquirir un poquito de fama. Pues ese interés de perdurar incluso después de la muerte también tiene un punto de endiosamiento, de estar por encima de la vida, de estar por encima del bien y del mal. Entra dentro del perfil también del psicópata habitual. Eso que dice, yo puedo odiar a alguien pero reconocer que es bello. Mezcla un poco los sentimientos con la estética, da como mucho valor a la belleza, ¿no? Sí, y ese es otro de los rasgos también habituales, porque tienden a ser personas superficiales, por lo tanto la belleza, la estética, la fama, la notoriedad son cosas importantes. Y además es eso, es que lo necesita. Y habla de emociones muy potentes, el odio, todos podemos sentir rechazo bueno, pero es que el odio es algo muy, muy intenso y él lo ha vivido. Entonces también nos denota una personalidad antisocial. Joaquín Fernández ya está en la calle y el 2 de julio de 1995 desaparece Sonia Rubio. Sonia es profesora de inglés. Acaba de llegar, ahí la estamos viendo en la fotografía, acaba de llegar a Benicàssim para visitar a su familia, ya estaba en Londres, deja nada más llegar a Benicàssim y a su casa, deja la maleta en el apartamento de sus padres, se va de fiesta con unos amigos y nunca más volverá a casa. Se arregló y se han ido a cenar con los amigos que tenían a despedir en una mina. Estuvimos tomando copas por allí y la pareja bueno, la chica y el chico se iban a Inglaterra el día siguiente, pues decidieron irse un poco antes, entonces ya únicamente nos quedamos nosotras tres. Nos quedamos Sonia, Chelo y yo. Y bueno, pues estuvimos tomando copas por allí por el pueblo y luego nos fuimos a la inauguración de una discoteca que se llama Casino. Pues salía a las 4 y pico, estaba cansada y decidieron ir a Jardines a buscar algún amigo que tuviera vehículo para que nos pudiera traer a casa. Estaban cansadas ella y otra amiga. Entonces, pues en vez de que no había nadie, pues decidieron venir a pie. Ella vino hacia aquí y la otra amiga fue hacia la otra parte. La otra amiga sí llegó a su casa, o sea, eso fue como, no sé si fue elegir a voleo o cómo fue. Y de verdad, pues aquí no hay nada. Sonia tenía que llegar a los apartamentos, que estaban a 1 kilómetro de distancia más o menos, y no llegó nunca. Lo que es la suerte a veces, ¿no? La amiga sí que llega a casa y ella, que estaba apenas 1 kilómetro, no llega. Sus padres enseguida lo tienen claro. Su hija no ha vuelto a casa y nada encaja. Así que rápidamente acuden a informar de la desaparición de Sonia. Sus padres llaman, claro, normal asustados, porque Sonia no era una chica que se iba de casa sin avisar, en fin, era muy familiar, avisaba a los padres, oye, voy a tardar. Entonces, como no llegó, pues enseguida pusieron la denuncia, enseguida. Se realizó una búsqueda, se crea una plataforma en Castellón en busca de Sonia, había un periódico local que todos los días iba contando los días un día de desaparecida, 2 días, sí, en fin, y todos los días lo veíamos. Tenemos la presión de nuestros jefes, la presión de la gente, la presión, bueno, de todo el mundo, porque era un caso muy sonado, casi todo, no sé si eran los viernes o se ponían a hacer una manifestación en Castellón sobre Sonia, una presión muy bestial.
Y entran en juego los medios de comunicación a nivel nacional que se hacen eco de esa desaparición y además la familia de Sonia no duda en utilizarlos para hacer llamamientos continuamente y pedir pistas para ayudar a la investigación para poder encontrar a su hija, a Sonia. Pues ella tiene que estar muy mal. Ella tiene que estar muy mal. Ella es una persona fuerte, sabe lo que quiere. Pero ante una situación así yo creo que ella estará pues padeciendo por ella y por nosotros. Estamos como el primer día, una incertidumbre total, una desesperación inmensa de no saber absolutamente nada. Aprovecho desde aquí para pedir la ayuda de toda la población que haya podido ver algo aquella noche o que durante este mes tan angustioso que estamos pasando haya observado alguna actitud extraña en algún vecino, algún comportamiento raro. Y aprovecho también para pedir, si me están viendo las personas que la pudieran tener retenida, que por favor que la dejen volver a casa lo antes posible. La familia desesperada acude a los medios, presiona todo lo que puede, hace, como yo creo que haría cualquiera, ¿no?, lo imposible para que se encuentre a su hija. Pero yo no sé si esta colaboración de los medios y de toda la sociedad pendiente de la desaparición a veces es un poco contraproducente, no lo sé, ¿eh? Bueno, yo supongo que depende. Por una parte, obviamente, los medios de comunicación tienen el derecho y yo creo que incluso la obligación de difundir todo tipo de noticias. Y creo que las consecuencias son más positivas que negativas porque, aparte de la solidaridad social, siempre puede aparecer alguien que haya visto algo, que sepa algo, que recuerde algo. Cuanta más información se tenga en una investigación, siempre es mejor. Sí, pero te digo contraproducente porque pasa también mucho que reciben llamadas de desalmados, de gente despistada que con buena voluntad le dice yo la he visto en Galicia, yo la he visto en Portugal, que creen que la han visto realmente y luego hay otros que piden dinero y que saben perfectamente que no la han visto y que quieren estafar. Es decir, que a veces también embarran un poco la investigación. Sí, por supuesto, tiene sus puntos contraproducentes, sobre todo porque luego los investigadores tienen que hacer una criba de todas aquellas llamadas o falsas hipótesis que les llegan sobre la mesa. Claro. Es decir, puede llegar a lo mejor a dilatarla más, pero nunca se sabe si dentro de esas llamadas puede haber alguna real. Y aunque solo sea por esa posibilidad, yo creo que siempre merece la pena. Los investigadores también tienen sus hipótesis y a pesar de no haber indicios sólidos que apunten ni a un lado ni a otro, hombre, tienen ya experiencia y esa experiencia les hace pensar que el final va a ser poco halagüeño. La desaparición de Sonia desde el minuto cero se sabía que no era normal. Nosotros primero lo tratamos como una desaparición, pero con muchísimo riesgo. Una chica que viene de Londres, viene a casa de sus padres, deja la maleta, se va con los amigos, no tiene ninguna intención de irse a ningún sitio. Entonces, desde el principio no nos gustó. Eso no se lo puede decir a la familia, pero tú sabes lo que hay algo raro detrás. Y llega el día, el fatídico día, es el 20 de noviembre de 1995, 4 meses después de su desaparición, hallan el cuerpo sin vida de Sonia, que aparece en un barranco. Me acuerdo que aquel día estábamos viniendo de Vinarós y nos llaman por la emisora de que había aparecido un cadáver, los restos, unos restos óseos de un cadáver en la zona de Benicàssim y Oropesa. Nosotros ya, como llevábamos a Sonia en la cabeza, imaginamos que era ella. Entonces, vivimos todo lo rápido que pudimos y nos encontramos pues, un cuerpo, no sé, momificado totalmente, que como había llovido unos días antes, pues parece ser que se había escurrido y había salido como una mano y se veía pues eso, un cuerpo totalmente momificado allí. Se le veía que tenía las bragas en la boca, una cinta y estaba maniatada con el sujetador. Ahí ya hicimos, hicimos la identificación, identificamos que era Sonia. Y pues eso, viene a avisar a los padres, avisar a la familia y viene otra presión más, que es ahora hay que buscar al asesino de esa persona. Cuando habla de un cuerpo momificado, ¿a qué se refiere? ¿En qué estado está ese cuerpo? Claro, la momificación es un proceso natural, es verdad que se puede inducir, pero es un proceso natural, no es muy habitual. En general se encuentran los cadáveres pues, o en fase de descomposición o de putrefacción. Para que se dé una momificación se necesitan unos condicionantes ambientales muy determinados y muy específicos, por ejemplo, un calor extremo o bastante sequía, falta de humedad. Esto hace que el cuerpo se deshidrate muy rápidamente y las enzimas, entonces, que suelen provocar la putrefacción rápida, que no dejan de ser pues, unos líquidos que salen
salen del cuerpo, se quedan, por así decirlo, congelados, estancados, se evaporan. Entonces, sí que es cierto que podemos, por ejemplo, identificar con más facilidad los cuerpos momificados, porque, como digo, el tejido blando queda no del todo intacto, pero por lo menos bastante firme, y el resto del aspecto pues se queda, como digo, medio parado en el tiempo. Porque claro, 4 meses después, que es cuando aparece el cuerpo, en unas condiciones normales me imagino que ya no habría partes blandas. Claro, no, se habrían descompuesto ya y estaríamos en una fase de putrefacción mucho más elevada, pero es verdad que esas fases de putrefacción nos ayudan a determinar la cronología exacta de la muerte, porque al tener un cuerpo momificado sí se puede determinar más o menos cuándo, pero es mucho más complicado especificar la hora exacta, porque eso tiene también sus desventajas. O sea, tiene desventajas en ese sentido, pero tiene otras ventajas en la identificación, que es más fácil porque realmente estás viendo la imagen de esa persona, ¿no? ¿Qué te dice a ti el hecho de que aparezca con las manos atadas con el sujetador, las bragas en la boca? ¿Eso qué significa? Una agresión sexual, ¿no? Así a priori. Sí, connotación sexual sin duda. Ahí estamos viendo la firma, el capricho del agresor, porque se diferencia, por ejemplo, del modus operandi. El modus operandi son todas aquellas acciones para llevar a cabo el delito, pero la firma ya es el regodeo máximo del agresor, es pues el placer, es todo aquello que no se necesita para cometer el delito. El hecho de que un criminal firme facilita también luego a la investigación en posibles crímenes, ¿no? El poder identificarlo, ¿no? Sí, además también acota un poco la personalidad. Claro. Ya estás viendo que es alguien que quiere dejar su sello, que claro, en el fondo quiere no ser descubierto, pero por lo menos tener una conversación con la policía. Sí. El asesinato de Sonia, se puede imaginar, causa muchísima conmoción en esa sociedad que se había movilizado tanto. Más si cabe cuando en esa misma época habían desaparecido ya otras 3 mujeres en la zona de Villarreal. Las vamos a ver, Francisca, Mercedes y Natalia. Es Sonia Rubio la que había desaparecido, Sonia Rubio que ya habían encontrado el cuerpo, y ahí tenemos a Francisca, Mercedes Vélez y Natalia Archeros, que son 3 mujeres que se dedicaban a la prostitución en la zona de Riego, alrededor del río Mijares. Las 3 aparecen muertas también en la zona de Berarriu, y evidentemente la presión social aumenta porque ya empieza a haber miedo. Ya saben que hay alguien que está matando a las mujeres y la Policía Nacional, encargada de este caso, necesita a un culpable y rápidamente encuentran a un sospechoso. Ese sospechoso es este hombre, Claudio Alba. Es un camionero jienense que frecuentaba la zona donde se prostituían esas mujeres y que además las conocía precisamente a las 3. Y una bolsa que tiene en el interior de su camión es exactamente igual al que cubría la cabeza de una de ellas cuando fue hallada muerta. La policía lo tiene claro, dice pues tiene que ser Claudio, y le detienen. Ahí estamos viendo el momento de la detención. Todo el mundo además se pueden imaginar, ya lo saben, alrededor gritándole eres un asesino, eres un criminal. Sin embargo, él desde el primer momento niega todos los hechos. Yo la conocía de la prostitución, pero que yo lo único que hice con aquella chica fue darle de comer una noche que la invité a cenar. El que lo hizo cuando se enteró de que me habían metido a mí por ese caso, pues el tío estaría vacilando allí como un cosaco, diciendo, mira, ya han cogido a un gilipollas y está pagando lo que he hecho yo. A mí me amenazaron 40.000 veces de muerte y me dijeron que si algún día me sacaban de aquella celda, que me matarían. ¿Qué pruebas habría contra Claudio? Bueno, pues frecuentaba la zona, conocía a las 3 prostitutas y que había una bolsa en el interior de su camión. Una bolsa de un supermercado. Que podemos tener tú y yo perfectamente ahora en el maletero. Que podemos tener cualquiera, tampoco era una prueba muy contundente como para enchironarlo, ¿no? Era un indicio, hay que tener en cuenta que además no había nada, no estaban totalmente perdidos. Y bueno, no es un perfil, digamos, de buen hombre al que no incurriría ningún hecho negativo, ¿no? A fin de cuentas era una persona que estaba relacionada con el mundo de la prostitución y bueno, había sido visto con ellas. Además, algunos testigos también habían visto su coche en las inmediaciones de algunas de las chicas. Por lo tanto, bueno, era lo único que tenían, una bolsa, una persona que está relacionada con las chicas, un perfil que, bueno, puede inducir a pensar que podría llegar a cometer algún hecho delictivo
y... ¿Es posible que lo que tuviera realmente la policía era una presión terrible por parte de la sociedad, de los medios, de la política, me imagino también, para detener a alguien? Y que a lo mejor, no sé si se precipitaron. ¿Puede ser? Bueno, la presión nunca es buena y puede llegar a precipitar algunos actos, pero es verdad que cuentan con los indicios que hay y con el personal que hay y no se pueden inventar nada. Forzada a lo mejor esa detención, bueno, ante la mínima posibilidad de que él hubiese sido realmente un depredador sexual, mejor tenerlo cerradito, no vaya a ser que se fugue, ante la duda. Quizá la presión sí ejerciera también un poco, pero bueno, prevenir. Lo que pasa es que a los 2 meses de que Claudio Alba estuviera en prisión, un siniestro descubrimiento da un vuelco al caso. Recibimos un aviso de que hay un cadáver en un pantano de una antigua mina de arcilla de aquí de Honda y nos acercamos al sitio. Creo que lo encontró un pastor que estaba con unas ovejas. Al principio se creía que era una oveja ahogada porque no se veía bien si era un cuerpo o no. Y cuando nos acercamos allí, bueno, llamamos bomberos y nos creíamos que era un hombre. Estaban labrando y vimos algo que no era normal, el chaval aquel, y fuimos allí y vimos que era prácticamente, y para mí, di que esto parece una persona. Y fuimos enseguida a dar cuenta y nada más. Yo ya no me arrimé allí para nada. Yo, si necesitan algo de mí, en la caseta estoy, ya no me arrimé allí para nada. Tenía las manos atadas a la espalda y los dedos totalmente destrozados, machacados. La yema de los dedos totalmente machacada. ¿Qué sentido tiene el hecho de que encuentren un cadáver, pero que tuviera los dedos machacados, las yemas de los dedos machacadas? Ya, nos llama la atención. Podríamos pensar que a lo mejor es para las huellas dactilares, ¿no? Para intentar dificultar su identificación, pero es verdad que en aquella época no teníamos esos medios, los medios que tenemos ahora. Yo creo que parece más un acto ulterior de agresión, de agresividad, de descontrol y de odio. Acaba de aparecer ese cuerpo que acabamos de escuchar, y es que el 14 de septiembre de 1996 el rastro de Amelia Sandra García Costa se pierde justo en la zona de marcha de Benicàssim. No vuelve a casa después de una noche de fiesta y su familia tiene claro que algo malo le ha sucedido. El día de los hechos estuvo con mi madre, estaban contándose sus cosas y cuando llegué yo estaba en casa ella. Al día siguiente no apareció y fuimos a Mediterráneo a poner una foto y a Preocupación, la Guardia Civil y todo. Y fue tremendo porque para mi madre fue una gran depresión y no sabía dónde estaba y si estaba secuestrada, si no, porque eso de que tu hermana aparezca 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, luego aparecen cadáveres de chicas, pues digo, pues le ha pasado algo. Y cuando la Guardia Civil llega a la escena del crimen, advierten rápidamente de que ese cuerpo pertenece a Amelia. Y además hay algo que les llama poderosamente la atención a los investigadores, y es que ven conexiones con las otras muertes, sobre todo con la de Sonia. Al sacarla, pues bueno, estaba maniatada con su sujetador y pues nos dimos que era el mismo modus operandi de Sonia y dijimos, pues puede ser que sea el mismo. Empezamos a mirar alrededor, ya encontramos pues unas botas negras que eran de Amelia, encontramos una chaqueta y ropa de ella. Ya al final hicimos una inspección ocular muy grande de allí y encontramos varias cosas que era Amelia. Luego en la autopsia pues ya se dijo que era Amelia. Vuelven a encontrar el cadáver con las manos atadas con un sujetador, exactamente igual como habían encontrado a Sonia. Tú decías, en el caso de Sonia había firmado el criminal, aquí vuelve a rubricar esa firma. Es prácticamente claro que se trata de la misma persona. Sí, es verdad que al principio se pensaban que podía haber 2 asesinos, pero... Puede haber una imitación también, a veces, ¿no? Sí, se puede dar imitación, es verdad, pero en un tiempo tan acotado suele ser siempre la misma persona. Estamos hablando de un arco de unos meses. Difícil que otro perturbado psicópata justo en ese momento viva en Castellón o en la zona y decida hacer algo parecido, ¿no? Y el círculo entonces se va cerrando y el historial criminal de este asesino en serie ya está a punto de dar fin. Es el 14 de febrero de 1998, va a ser un San Valentín bastante diferente para Lidia, cuando esta chica sale de madrugada de la discoteca Jardines de Castellón y comienza a caminar hasta su casa. Bueno, cuando llega a las afueras de la ciudad, hay un vehículo que se detiene repentinamente a su lado
y el hombre que va en su interior, el que va conduciendo, la aborda. Ella se defiende, pero él lo que hace es intentar introducirla por la fuerza en su coche. Ella se sigue defendiendo, pelea, le propina una patada en los genitales e intenta huir. Así es como la propia Lidia narra lo que le sucedió ese día ante el fiscal. Sobre las 7 menos cuarto salí de la discoteca Jardines, me dirigí a mi domicilio. ¿La de Castellón? Sí, me dirigí hacia mi domicilio y al llegar a la Villa Almazora, a la altura de Suministros Valls, me apareció de entre dos coches un individuo que intentó taparme la boca. Yo empecé a gritar, intenté echar a correr, tropecé con una furgoneta que había y caí al suelo. Esta persona aprovechó para sentarse sobre mí, empezamos a forcejear, yo seguía gritando. Le dije que por favor que no me matara, que no me hiciera nada. Entonces un vecino de la zona escucha gritos, sale a ver qué está ocurriendo y se encuentra a Lidia y a su atacante. El atacante dice que es su novia y que es que le ha puesto los cuernos y por eso están discutiendo. Y mientras está hablando, Lidia aprovecha y sale huyendo. ¿Qué es lo que hace la Guardia Civil? Bueno, pues decide hablar precisamente con esa chica agredida, con Lidia, y a partir de ahí se sacan conclusiones definitivas para dar con el agresor. La Unidad Central Operativa tenía buenas relaciones con el FBI y en España experiencia en asesinos en serie prácticamente no había. La Unidad de Ciencias de Comportamiento del FBI nos pidió todos los datos que tuviéramos, la UCO se los facilitó todos. Y con esos datos que la UCO facilita al FBI, trazan lo que se denomina como el círculo de Canter. Y me gustaría, Carmen, que nos explicaras qué es eso exactamente. Sí, porque estamos más acostumbrados al perfil criminológico pues, del agresor o el perfil victimológico, pero también tenemos el perfil geográfico. Y puede darnos mucha información tanto sobre los hechos delictivos como su posible agresor. Esto se lo inventó David Canter, es una especie de fórmula para dar con el lugar de residencia del criminal. Si te parece, vamos a reconstruir un poco cómo es el círculo de Canter en esta investigación. Hemos dibujado un poco lo que es la costa mediterránea, ¿no? Que es donde se produjeron en esa zona de Castellón los crímenes. Y vamos colocando los lugares donde han ido apareciendo las víctimas. La primera de todas es Sonia, aparece cerca de Benicàssim. A continuación encontramos los cadáveres en la zona de Villarreal de las 3 prostitutas. Tenemos aquí a Paquita, Francisca, a Natalia y a Mercedes. Sí, yo te lo voy colocando, no te preocupes. Y la última que nos encontramos es Amelia en la zona de Onda. Aquí está. ¿Y cómo se traza ahora el círculo de Canter? Pues se cogen aquellas 2 localizaciones más alejadas en el mapa, en este caso Villarreal y Benicàssim. Este sería el diámetro del círculo de Canter. Círculo que vamos a trazar, ¿no? Eso es. Trazamos más o menos un punto intermedio aproximativo que podría estar aproximadamente, si este es el diámetro, el centro pues sería por aquí más o menos. Traza el diámetro, a ver, sería esto. Yo te lo trazo aquí. Eso es. Aquí, esto es, más o menos. Y entonces trazamos lo que viene siendo el círculo de Canter, alrededor de las víctimas que nos hemos ido encontrando. Vale, entonces tenemos aquí toda esta zona que dentro de ese círculo están las escenas o los puntos donde se han producido los crímenes. Y esta es el área de actuación del agresor. Y se entiende que en el centro es donde tiene su residencia. Su zona de confort. Su zona segura. Y desde el centro se desplaza a esos puntos para cometer los crímenes. Exacto, y se estima que no va a actuar nunca en las zonas más cercanas a él mismo. Por lo tanto, aquí es donde vive, que es su zona segura, y donde puede llegar a cometer más delitos es en todo este área. Y esto fue fundamental, además, en esta investigación, porque hemos dicho, no tenía muchos indicios, y esto acotó mucho la búsqueda. Hombre, acota muchísimo, porque entonces todo se reduce a esta zona. Exacto. Ahí es donde tiene que residir, ahí es donde hay que buscar, es donde hay que mirar. Entre los asesinos en serie, además, se estima, sobre todo aquellos que son violadores, se estima que entre el 50 y el 75% viven precisamente dentro y actúan dentro de este círculo de Canter. Así que, aunque no sea fidedigno siempre, es sin duda una técnica más de perfilación muy interesante. Aquí sí que funcionó. Esta conclusión del círculo de Canter, unida a la información facilitada a las autoridades por Lidia, la chica que había conseguido huir, provocan que la investigación se cierre en torno a una persona, a un sospechoso, que es este. En ese momento el fiscal nos da la matrícula de un coche, que era un Golf rojo, y pertenecía a Joaquín Ferrandis. Empezamos a investigarlo y nos damos cuenta que sí que puede ser, y es que puede ser.
No tienen pruebas todavía, pero ya tienen un sospechoso principal. Y todas las fuerzas se concentran ahora en intentar pillarle infraganti. En cuanto ya tenemos la certeza, no al 100%, pero de que es él, ya se le comunica a la autoridad judicial y se pone un servicio de vigilancia, de seguimiento, las 24 horas, vamos, las 24 horas con él. Él salía de su casa al trabajo y lo acompañábamos. Volvía al trabajo, se iba de marcha, no lo sabía, y estábamos con él las 24 horas. Joaquín Fernández se comporta como un cazador. Él lo que hace es que va a las discotecas, donde hay muchas chicas, empieza a observar y elige a una. Él se toma unas copas y va a por ella. Ese es su modus operandi, es lo que hace siempre. Y una noche va a una discoteca de moda, sale de madrugada. Como hemos escuchado, está siendo vigilado por las fuerzas de seguridad, aunque él no lo sabe. Y de repente le ven que está agachado junto a su coche. Y se dan cuenta de que lo que está haciendo es deshinchar las ruedas al coche que está al lado. Minutos después sale una chica de la discoteca, arranca ese coche con las ruedas desinfladas y sale disparada. Y él se monta en su coche y va tras ella. La chica, claro, como va con las ruedas desinfladas, entra en un camino de gravilla y esa rueda revienta y el coche comienza a dar vueltas de campana. Y ahí es cuando entra en juego Joaquín Fernández. Él se baja del coche e intenta hacer lo que hizo con su primera víctima de entonces, del año 69, ayudarla para llevársela al hospital y tal. Nosotros estamos por ahí por medio, lo seguimos para que no nos hiciera nada, porque si esa chica muere estando nosotros detrás, yo no estaría aquí tampoco ahora, yo creo que me hubiera suicidado. Pero bueno, se siguió, la llevamos al hospital, todo detrás de él, y bueno, y se habló con el juez para detener a esta persona porque sabíamos que era él. También la atropelló y se la quería llevar a la residencia, y es el mismo chico. Se la iba a la residencia a llevarla y se la trajo por otra parte, por otro camino, y también quería abusar de ella. Entró en urgencias, con él entraron varias guardias civiles jovencitos de la UCO, vieron todo el proceso hasta que él coge y se va. La estrategia era la misma que había utilizado en su primer crimen, es provocar un accidente y luego ir a socorrer a esa posible víctima. Porque es que Fernández tiene un perfil muy concreto, y es que sabe crear confianza con sus víctimas para llevarlas justo al punto que él quiere. Joaquín Fernández Ventura era una persona extraordinaria en el sentido literal de la palabra, o sea, de fuera de lo ordinario. Era listo, muy listo, tenía una presencia muy agradable, lo cual hacía que fuera atractivo para las personas que subieron a su coche. Siempre eran palabras agradables, palabras amables, su hablar era además suave, y eso generaba, o sea, una confianza que, unida a su aspecto beatífico, pues hacía que las chicas pudieran subir a su coche libremente sin pensar que nada malo les sucedería. Esto te da el perfil de alguien que planea muy bien lo que va a hacer, es decir, otea y observa bien a las chicas, elige a una, sabe perfectamente cómo tenderle una trampa para luego embaucarla, ¿no? Es un auténtico cazador, claro. Sabe muy bien lo que tiene que hacer para conseguir sus fines y sabe hacerlo además bien, para que nadie sospeche de él, porque, como lo decíamos, es una persona que aparentemente es afable, tranquilo, querido por todos. Claro, ese es el típico psicópata integrado. Cumple con todos los rasgos de persona narcisista, encantadora, aparentemente afable, pero que por dentro es controlador, por dentro es narcisista, por dentro tiene esta necesidad de dominar, de cosificar, de instrumentalizar al otro, y una carencia de empatía abismal, que lo vemos además en sus actos. Pues fue detenido. Fernández es detenido y se procede a solicitar al juez una orden para registrar su vivienda. Y es allí, en su vivienda, donde van a dar con otra de las claves del caso. Se autoriza, era pleno mes de julio, nunca me olvidaré, un calor horrible en aquella vivienda, un montón de horas, estaríamos ahí 10, 12 horas estando. Lo hicimos todo bien y ya encontramos la famosa cinta.
cuando el laboratorio la estudia, que es una medida que no se comercializa en ningún sitio del mundo. Hicimos un trabajo de muchos meses, hubo una persona dedicada con Scotch, con todos los fabricantes de cinta a nivel mundial, y nos mandaron muestras de todo. Tienen la cinta, que es la que utilizaba Joaquín Fernández para cometer sus crímenes, para atar y para manipular a sus víctimas, y además también hacen que Fernández les acompañe uno por uno a todos los lugares donde se habían hallado los cadáveres. En todos nos dijo alguna característica propia que solo podía conocer el autor de las muertes. Cuando hicimos la reconstrucción de hechos, fue dando datos concretos sobre los cuerpos de cada una de ellas. Por ejemplo, de una dijo que restregó una jeringa en la cabeza, se hallaron restos de la jeringa. A uno le tiró encima una tabla de una mesa, la puerta de una mesa vieja que estaba por allí en el barranco, apareció la tabla. A otra le tiró un saco de cemento y una teja. Y a partir de ahí, Joaquín Fernández hace varias declaraciones ante el juez y finalmente acaba reconociendo la autoría de todos los crímenes. Sin embargo, fíjense, cuando comienza el juicio, es el 24 de noviembre de 1999, su actitud en el juicio fue esta que están viendo. Así estuvo durante todas las jornadas, con la cara agachada, las manos en la cara como tapándose el rostro. ¿Eso porque es timidez, vergüenza, arrepentimiento? Bueno, Nada de eso. dudamos los dos que sea arrepentimiento, ¿no? Bueno, puede ser un poco un paripé también, sabes que te están observando, tienes que demostrar una fachada. Está claro que no es un perfil que se vaya realmente a sentir culpable después de todos los actos que ha hecho. Y es habitual, de todas formas, en los juicios intentar mostrarse pues dolido, compungido, pero vaya, son muy manipuladores en general. Los asesinos en serie, los psicópatas, utilizan muy bien el engaño, mienten muy bien. Entonces aquí estamos viendo, yo creo que también puede haber un punto de verdad, pero es un punto de verdad siempre dentro del egoísmo, es decir, la que me cae encima. Claro, pero siempre para su beneficio. Eso es. De hecho, él se acogió a su derecho a no declarar. Su defensa intentó que los crímenes se calificasen como homicidios en vez de asesinatos. Intentaron incluso una eximente de enajenación mental y también de embriaguez. Lo que sí consideraron fue el atenuante de confesión. Aún con todo esto, lo que pudimos escuchar de él en el banquillo solo fue una pequeña frase, esta. No voy a contestar más preguntas. El 13 de enero del año 2000, la Audiencia Provincial de Castellón condena a Joaquín Fernández a 69 años de prisión por las 5 muertes y por un delito de asesinato en grado de tentativa sobre Lidia, la chica que consiguió huir. Y además debía pagar una indemnización de 132 millones de pesetas a las familias de las fallecidas. Pero ya desde ese día se sabía que no iba a cumplir toda la condena. Vean por qué. El cumplimiento efectivo de las penas en aquella época eran 20 años. Y excepcionalmente yo pedí que se aplicara un artículo del Código Penal que permitía subirla a 25. El tribunal accedió, pero es que si hubiera seguido matando, la pena ya no hubiera subido. Podía haber matado 15 o 20 más y la pena hubieran seguido siendo 25. Y esos 25 años de condena los cumple, y los cumple íntegramente, pero claro, es verdad que el tiempo pasa volando. Y el 22 de julio del año 2023, a las 9 de la mañana, Joaquín Fernández sale de la prisión de Herrera de la Mancha, lo hace de esa guisa, con esa gorra, con las gafas de sol, esa camisa, su mochila, la mascarilla. Ahí le estamos viendo, ese es Joaquín Fernández, ese es uno de los mayores asesinos en serie que ha habido en nuestro país, saliendo en libertad, y todos los medios van a por él, y esta vez sí que los atiende y habla, ahí lo están viendo, entre otros para el programa Código 10. Vamos a escucharlo. Buenos días. Buenos días. No, me voy, ahí no volveré nunca, por respeto a las víctimas. ¿Ha pedido perdón? Me voy al extranjero para no molestar a nadie y rehacer mi vida. ¿Te lo crees? ¿Te crees que realmente se va al extranjero para no molestar a nadie? Se va al extranjero porque no le queda otra, porque por ley durante unos años no puede estar en Castellón. O sea que no creo que sea por ¿Pero respeto. tú crees incluso que se ha ido de España o a lo mejor está fuera de Castellón, pero por la península o por las islas? Podría estar en cualquier sitio. Y bueno, pues sí que creemos en la reinserción, pero igual no de todos.
no de una persona que ha reincidido tantas veces, de un manipulador, de un mentiroso, de un psicópata integrado. Es un poco más difícil creer realmente que esta persona, puesto que además no aprenden de la experiencia y no tienen empatía, que se pueda realmente haber reinsertado, ¿no? Durante sus años de condena fue en todo momento un preso modélico. Suele pasar en estos casos, llegando a ser incluso, fíjense, un preso de confianza, es decir, de los que colaboran para la reinserción de otros reos o que eviten sus suicidios. Pero en los años 90 mató a 5 mujeres. Y la pregunta que nos hacíamos es si alguien puede reinsertarse después de todo eso. Los que lo conocieron bien porque lo habían investigado, opinan esto. Yo creo que es el momento en que a Chimo lo dejemos en paz. Ha cumplido su condena, la ha cumplido día tras día. Nadie cumple esas condenas tan largas, ¿eh? Entonces, vamos a dejarlo ahora que viva. Nos guste más o menos. Él ha cumplido con la sociedad, ha cumplido su condena. Y después de 25 años de prisión, que él entró con una perspectiva social que a saber cómo sería entonces y la que hay ahora, es imposible saberlo. Hombre, todos desearíamos que no volviera a repetirse, pero es imposible saber, no se puede aventurar de ninguna manera. Mi opinión es que esta persona puede hacer ahora lo mismo que hizo hace 25 o 28 años. Incluso ahora más fácil, porque ahora existe el Facebook, Tinder, no sé qué, el teléfono móvil que antes no existía. Yo pienso, es mi opinión, espero que me equivoque, pero yo pienso que él no sé. Para mí es un psicópata. ¿Hoy en día Joaquín Fernández, ya en libertad, es peligroso? Bueno, es una posibilidad. Es una posibilidad. Yo opino como en el vídeo que hemos visto, ojalá me equivoque, pero considero muy difícil la reinserción de este tipo de personas. Joaquín Fernández puede disfrutar de una tercera oportunidad en la vida después de cumplir su condena. Ya lo han visto, salir con apenas 60 años, sin enfermedades ni vejez manifiesta. No tuvo la misma suerte Valentín Guillón. Es el autor confeso de los asesinatos de Ingrid, jugadora profesional de voleibol, y de Severin, su marido. Fue condenado a 34 años y puesto en libertad por una enfermedad terminal, pero murió justo unos días después. Pero de ese caso vamos a hablar en la próxima entrega de Expertos del Crimen. Adiós.